Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, nos dice Jesús hoy en el Evangelio: trabajen por el alimento que no se acaba, sino que permanece para la vida eterna. Trabajen por ese alimento. ¿Cuál es ese alimento, queridísimos hermanos? Nos lo dice el Salmo de hoy: la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso el Salmo llama dichoso el que la cumple, porque es el mejor, el perfecto alimento. Hacer en la vida la voluntad de Dios. Ya nos había hablado Jesús de este alimento, que es un alimento, sabemos, espiritual. ¿Qué decía Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ese es el alimento que Jesús nos invita a conseguir, a trabajar por él. La voluntad de Dios. Este es el alimento que toma, dice la primera lectura, Esteban. Esteban en su vida se dedica a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto para Esteban de hacer la voluntad de Dios? Dice la primera lectura: lo veían y su rostro de Esteban era imponente, como el de un ángel. Se parecía a un ángel. Parecerse a un ángel es parecerse a un ángel. Decimos nosotros, eso es palabras mayores, parecerse a un ángel. Ese es el fruto. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo esa voluntad de Dios?
nos estamos alimentando de ese pan. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tomamos este alimento, nos damos cuenta porque en la vida hay paz. Quien cumple la voluntad de Dios gozará de paz, dará frutos. El fruto en la vida es seguro. Cuando no se hace la voluntad de Dios, hay intranquilidad, no se tiene paz. La vida se vuelve infecunda. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nunca tendremos equivocación, nunca tendremos error. Todo es acierto, verdaderamente acierto en la vida. Quien hace la voluntad de Dios nunca se equivoca, nunca se equivocará. ¿Cuáles son las otras voluntades que existen y de las que nos debemos de cuidar? La voluntad propia, la voluntad del mundo, la voluntad de los hombres. Si existe una voluntad que no es de Dios, esta debe sumarse a la de Dios. Cualquier otra voluntad que exista en la vida debe sumarse a la voluntad de Dios si quiere dar fruto. Nos dijo Jesús, como el sarmiento que se une a la vid. Una voluntad que existe y no se une, no se suma a la voluntad de Dios, al querer de Dios, será una voluntad infecunda, morirá. Esto es lo que nos espera este alimento cada día, cada amanecer. Es la primera pregunta al despertar. Y este día que comienza, ¿qué es lo que quieres que tú hagas, Señor? ¿Qué es lo que quieres tú que haga? ¿Cuál es tu voluntad para este día? No dejemos en esta Pascua de seguir viviendo la alegría. Una voluntad de Dios en la Pascua es la alegría. Hemos dicho siempre, pero si un tiempo del año debe haber más esfuerzo para estar alegres, es el tiempo de la Pascua. Esa es una voluntad clarísima de Dios. No dejemos nuestro esfuerzo, sobre todo en esta Pascua, de seguir viviendo alegremente. Que nuestro alimento sea siempre la voluntad de Dios, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.